Rafael se detuvo en la puerta de la cocina y vio algo que no veía desde hacía más de un año. Su hija, Lucía, estaba de pie ante la encimera con harina en las manos, apretando la masa bajo la guía paciente de una mujer que llevaba en su casa apenas 12 días. Y Lucía estaba sonriendo. No esa sonrisa ensayada y educada que les dedicaba a los terapeutas y familiares, una sonrisa de verdad. Aquella imagen por sí sola, una niña de 8 años con harina en la nariz, mirando a alguien sin encogerse, ya era suficiente para apretar el pecho de un hombre adulto. Si crees que sabes cómo terminará esta historia, te garantizo que no lo sabes. Esta se quedará contigo. Así que, si aún no lo has hecho, pulsa el botón de suscribirse, deja un me gusta y comenta abajo. ¿Has visto alguna vez a alguien curarse justo delante de tus ojos? Ahora, vamos allá. Rafael notó el cambio incluso antes de entender lo que estaba viendo, porque Lucía no se quedaba cerca de nadie más que unos pocos minutos. Se acercaba y luego retrocedía. Quería compañía y luego la rechazaba. Empezaba a abrirse con alguien y después desaparecía en su habitación durante horas, sin decir una palabra. Aquella mañana, todavía estaba al lado de Elena, con las manos en la masa, escuchando cada instrucción sin buscar una salida. La cocina, que en el último año no había sido más que un lugar de comidas rápidas y largos silencios, parecía diferente simplemente porque la niña respiraba sin tensión. Elena no intentaba impresionar a nadie, no hacía demasiadas preguntas, no trataba a Lucía como a alguien frágil, ni la trataba como un problema. Simplemente decía lo que había que decir y esperaba. «Ahora presiona aquí con la palma de la mano», dijo con calma. Lucía obedeció. Erró en la presión, miró la masa torcida y se bloqueó. Rafael conocía ese momento. Era el punto exacto donde su hija normalmente se rendía, pero Elena no se apresuró. «No tiene por qué ser perfecto», dijo, empujando la masa de nuevo hacia el centro. «Simplemente seguimos». Lucía lo intentó otra vez. Salió lo suficientemente bien como para hacerla sonreír. Rafael retrocedió despacio de la puerta, sin querer romper lo que quiera que fuese aquello, pero Lucía lo vio. «Papá, mira». Su voz no salió bajita, ni cortada, ni trabada. Salió viva. Él se acercó a la encimera y miró las marcas de las manos esparcidas por la harina. «Estoy mirando», dijo. «Está quedando genial». Lucía enderezó los hombros como si su aprobación todavía importara. Y vaya si importaba. «Hay más harina en la encimera que en la masa», añadió él, intentando sonar ligero. Elena miró de reojo. «Eso es ser generoso». Lucía se rió. Aquel sonido cambió toda la estancia. Desde que Clara murió, nada en aquella casa había encontrado su lugar. Los empleados hablaban entre susurros. Los parientes aparecían en fechas señaladas y se marchaban pronto. Los médicos suavizaban la voz siempre que hablaban de Lucía. Y Rafael había aprendido a gestionar el duelo del mismo modo que gestionaba su empresa, llenando cada hora para no tener que enfrentarse al vacío cuando llegaba la noche. Con su hija, sin embargo, ninguna estrategia funcionaba. Lucía tenía 8 años, pero tras perder a su madre, había levantado muros que confundían a todo el mundo a su alrededor. Algunas niñeras decían que necesitaba disciplina. Otras intentaron comprar su atención con regalos. Una profesora particular recomendó medicación antes incluso de conocer bien a la niña. Rafael las despidió a todas, una por una, pero el daño iba más allá de las contrataciones fallidas. Después de tantas malas experiencias, la fama de Lucía se extendió. La gente no se lo decía a Rafael a la cara, pero se lo decían unos a otros. La hija del hombre rico era cerrada, imprevisible, imposible de tratar. Lucía escuchaba más de lo que nadie percibía. Poco a poco, entendió que la gente se alejaba de ella, y eso dolía más que cualquier cosa que pudiera expresar con palabras. Elena entró en aquella situación sin antecedentes, sin conexiones y sin promesas. Había sido recomendada por una antigua gobernanta de la casa que se había jubilado en un pueblo de Castilla. Vino para organizar el día a día de la casa a tiempo completo, con un acuerdo claro. Ella no era niñera, no era acompañante para la niña y no era responsable de arreglar la vida emocional de nadie. En la primera mañana, encontró a Lucía sentada en el suelo del pasillo, con los brazos rodeando las rodillas, observando a los empleados de la casa moverse como personas que solo estaban de paso. Elena dijo: «Buenos días». Recibió silencio. Al día siguiente, lo mismo.
Al tercer día, Elena se sentó al otro lado del pasillo mientras separaba productos de limpieza y dijo, sin mirar directamente a la niña: «Este suelo se marca con cualquier cosa». Lucía respondió sin levantar la cabeza: «Toda la casa se marca». Esa fue la primera frase, y a partir de ahí, sin presión, sin forzar, algo comenzó en silencio. Ahora, en aquella mañana con la masa, ese comienzo podía parecer pequeño para cualquier otra persona, pero no para Rafael. Él entendía el peso de lo que estaba presenciando. Su hija aceptando una corrección sin cerrarse, escuchando una orientación sin interpretarla como un rechazo, quedándose cerca de alguien sin planear su huida. A la hora del almuerzo ocurrió algo inusual. Lucía quiso sentarse en la mesa principal, no en el rincón donde solía comer, apenas tocando la comida. Pidió que Elena se quedara cerca para ver cómo cortaban el pan. Cuando se sirvió la primera rebanada, Lucía la olió, la tocó, la probó y miró directamente a su padre. «Yo hice esto». «Lo hiciste». Ella hizo una pausa de 2 segundos y luego se corrigió. «Nosotras hicimos esto». Era la primera vez en meses que se incluía junto a otra persona. Elena se quedó quieta, con las manos cruzadas sobre el delantal, pero sus ojos cambiaron. No era orgullo, era cuidado. La noticia de la mejoría de Lucía no tardó en molestar a quien no debía. Aquella tarde, la hermana de Rafael apareció sin avisar. Ese era el estilo de Cristina. Llegaba con tacones altos, un perfume fuerte y la convicción inquebrantable de que siempre tenía razón. Amaba a su hermano a su manera, pero tenía la costumbre de tratar el afecto como si fuera gestión empresarial. Besó a Rafael rápidamente, miró a su alrededor y se detuvo al ver a Lucía en la mesa de la cocina dibujando mientras Elena secaba la loza. «¿Ella está aquí?», preguntó Cristina. El tono no era precisamente de sorpresa. «Sí», dijo Rafael. «Y está bien». Cristina se acercó a su sobrina. «Hola, cariño». Lucía miró, respondió educadamente y volvió a su dibujo. Cristina notó al instante que la atención de la niña estaba dividida, compartida con otra persona, y no le gustó. «Deberías llevarla más al club de campo», dijo, observando a Elena por el rabillo del ojo. «O concertar encuentros con niños de su edad. Este tipo de aislamiento no es saludable». Rafael perdió el interés en la conversación en ese mismo momento. «Ya lo hemos intentado todo». Cristina cruzó los brazos. «Tal vez lo que falta es estructura». Elena siguió secando los platos como si no hubiera oído nada. Era exactamente eso lo que la hacía diferente. No competía por el espacio. No intentaba demostrar nada, y tal vez por eso Cristina seguía observándola con más atención todavía. «¿Quién ha hecho este pan?», preguntó Cristina. «¿Elena y yo?», respondió Lucía antes de que cualquier adulto pudiera hablar por ella. Cristina esbozó una sonrisa fugaz. «Entiendo». Luego se giró hacia su hermano. «Ya que la niña está encariñada, ten cuidado de no mezclar las cosas». La expresión de Rafael se endureció. «¿Mezclar cómo? Una cosa es ayudar, otra es ocupar un espacio que quedará vacío después. Sabes lo sensible que es Lucía». Lucía, al oír su propio nombre, soltó el lápiz. Elena finalmente habló. «Calma, sin agresividad. Solo está dibujando y comiendo pan, doña Cristina». El silencio que siguió fue seco. Cristina no esperaba una respuesta. «Veo lo que estoy viendo», dijo. Elena sostuvo la mirada. «Entonces verá que la niña está bien». Rafael cortó antes de que la situación escalara. «Cristina, basta». Ella entendió el límite, pero no lo dejó pasar por dentro. Antes de irse, pasó por la mesa y miró el dibujo de Lucía. Mostraba la cocina. 3 personas juntas en la encimera. Lo estudió durante 2 segundos, hizo una media sonrisa y salió. El daño, sin embargo, ya había comenzado. Aquella noche, Lucía volvió a estar callada, no de forma dramática, pero lo suficiente para que Rafael se diera cuenta. En la cena, movió las verduras con el tenedor y apenas habló. Antes de dormir, pidió ver el dibujo que había hecho por la mañana. Entonces lo rasgó en 4 pedazos y lo tiró a la basura. Rafael lo vio demasiado tarde. «¿Por qué has hecho eso?». Ella se encogió de hombros. «Era feo». «No lo era». «Sí lo era». Rafael se agachó frente a ella. «¿Te gustó cuando lo hiciste?». Lucía apretó los labios. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero lo contuvo todo. «La tía Cristina ha dicho que ella desaparecerá después». Rafael tardó un segundo en entender lo que quería decir. Cuando lo comprendió, sintió rabia.
No hacia Lucía, ni hacia Elena, sino hacia el desfile interminable de adultos entrando y saliendo de la vida de su hija, como si fuera sencillo pedirle a una niña que no se encariñara con nadie. «Mírame», dijo. Lucía obedeció. «Nadie va a desaparecer mañana, ¿entiendes?» Mamá desapareció. La frase salió limpia, sin alteración en la voz, sin lágrimas. Y precisamente por eso, dolió más. Rafael no tuvo respuesta por un instante. Nada te prepara para escuchar la verdad de boca de tu hija. Mamá murió. Lucía continuó con la dureza de quien ha oído lo mismo, repetido, hasta que se convierte en algo memorizado. La gente se va. Él controló su rostro, respirando con cuidado. Algunos se van, pero no todo el mundo se va solo porque los quieras. ¿Tú te quedarás? Me quedaré. ¿Y Elena? Rafael pensó antes de responder. No porque dudara de Elena, sino porque sabía el peso que cada palabra cargaba para su hija. Elena está aquí hoy, estará aquí mañana, y mientras dependa de mí, nadie le quitará el derecho de cuidar bien de ti. Lucía estudió su rostro como si midiera si la promesa era real. ¿Puedo hablar con ella mañana? Puedes, pero el mañana empezó peor de lo que él esperaba. Muy temprano, Rafael se vio arrastrado por una crisis en el trabajo, un acuerdo internacional que necesitaba su firma antes de acabar el día. Al mismo tiempo, el colegio de Lucía envió un mensaje sobre una reunión que llevaba semanas posponiéndose. Cristina, que nunca desperdiciaba una oportunidad, disparó una serie de mensajes diciendo que la proximidad de la empleada con la niña era arriesgada, que los empleados van y vienen, que su hija necesitaba tratamiento profesional y no apegos improvisados. Rafael lo ignoró, pero el problema dejó de ser solo una opinión familiar cuando la orientadora del colegio repitió la misma línea con palabras pulidas. Lucía ha reaccionado históricamente mal a figuras de autoridad que cambian con frecuencia, explicó. Tal vez lo ideal sea mantener una estructura más estable, más clínica. Rafael escuchó cada palabra y respondió sin levantar la voz. Lo clínico no es lo mismo que lo humano, y mi hija no es un estudio de caso. La reunión terminó sin acuerdo. Salió más cansado de lo que había entrado. Cuando llegó a casa a media tarde, la casa estaba en un silencio que no era de paz. Llamó a Lucía sin obtener respuesta. Encontró a una de las empleadas en el pasillo. ¿Dónde está Elena? La mujer vaciló. En el cuarto del servicio, señor. ¿Por qué? La respuesta llegó en voz baja. Su hermana estuvo aquí. La mandíbula de Rafael se tensó. ¿Qué ha pasado? Le dijo a Elena que la proximidad había ido demasiado lejos, que la casa no podía ser un desastre, que una niña encariñada sufre más, que era mejor que Elena mantuviera las distancias. Cerró los ojos por un segundo. Y Lucía lo oyó todo. Rafael encontró a su hija sentada en el suelo del vestidor de su madre, con los brazos rodeando las piernas, exactamente como se sentaba en los peores días. El vestidito claro estaba arrugado de tanto tiempo en la misma posición. «Mi amor». Ella no respondió. «Lucía, tú le dijiste que se alejara». La voz salió apagada. «No, pero alguien lo ordenó». «Yo no lo ordené. Todo el mundo ordena a la gente que se vaya». Rafael se dio cuenta de que cualquier argumento preparado destruiría lo que quedaba de confianza. Así que contó toda la verdad. «Me equivoqué al dejar que otras personas decidieran qué es lo mejor para ti. Eso se acaba hoy». Lucía levantó el rostro despacio. «¿Se va a ir?» «No. Si ella no quiere». «¿Y si quiere?» La pregunta lo cortó todo, porque Rafael sabía muy poco sobre la vida de Elena, su pasado, sus planes, lo que quería para sí misma. Solo conocía el impacto que había causado en su hogar. «Hablaré con ella», dijo. «Pero primero necesito que hagas algo por mí». «¿Qué?» «Baja conmigo». «No, por favor». «Silencio. Si bajas, no dejaré que nadie hable por ti». Lucía vaciló. Luego se puso en pie. Elena estaba en la pequeña habitación del servicio, arreglando su bolsa como quien intenta no hacer ruido para no incomodar a nadie al salir. La escena detuvo a Rafael en la puerta. Tenía poca ropa, toda doblada con precisión. Algunos libros usados, un neceser viejo y una fotografía boca abajo sobre la cama. Elena miró sin sorpresa. «Iba a buscarle, señor». Rafael entró. Lucía se quedó detrás de él. «¿Quién te ha pedido que recojas tus cosas?» No se hizo la desentendida. Nadie directamente. «Entonces, ¿por qué lo haces?» «Porque sé reconocer cuando mi presencia se convierte en un problema». Lucía apretó el dobladillo de su camiseta.
Tu presencia no es un problema, dijo Rafael. Elena respiró hondo. En la práctica, lo ha sido. En la práctica, respondió él, te has convertido en la solución para una casa que se había detenido en el tiempo. Ella desvió la mirada un instante, tal vez para no aceptar demasiado rápido algo de lo que había pasado toda su vida aprendiendo a desconfiar. No quiero ser el motivo de una pelea dentro de su familia. No lo eres. Lo soy. Y eso siempre pesa más en quien tiene menos poder. La frase quedó en el aire. Rafael se dio cuenta de que no era teoría. Era experiencia. Lucía dio 2 pasos al frente. ¿Te vas? Elena soltó la camiseta que estaba doblando. No quería irme. Entonces, no te vayas. La niña habló con una firmeza casi adulta. Quédate. Elena se agachó a la altura de Lucía. Me gusta mucho estar contigo. Entonces quédate. No todo depende solo de que nos guste. ¿De qué depende? Elena no respondió al momento. No iba a mentir, pero tampoco iba a poner el peso del mundo sobre una niña. Rafael intervino en la conversación. Depende de que yo haga lo que ya debería haber hecho hace mucho tiempo. Miró a Elena. Nadie más en esta casa va a definir tu relación con mi hija sin pasar por mí primero. Nadie. Si quieres quedarte, te quedas. Ella sostuvo su mirada. Y mañana, cuando otra persona tenga un problema con esto, recibirá la misma respuesta. Y cuando yo no esté aquí, lo tendrás por escrito. Elena entendió que hablaba en serio. Tal vez fue la primera vez que vio no solo al hombre rico y controlado, sino a alguien dispuesto a defender una decisión que implicaba sentimientos, roces y conflictos. Me quedo, dijo finalmente. Lucía soltó el aire como quien emerge de una inmersión. Aquella noche, por primera vez, los 3 cenaron juntos en la cocina por elección, no por casualidad. Elena sirvió sopa. Lucía se lo comió casi todo. Rafael dejó el móvil boca abajo durante toda la comida. ¿No vas a contestar?, preguntó Lucía. Ahora no. Esto es más importante. La miró. Tú también lo eres. Lucía bajó los ojos con una pequeña sonrisa. Elena fingió prestar atención a su plato, pero captó cada detalle. Había algo en aquel padre que no era frialdad, sino miedo a equivocarse y el hábito de esconderse tras la obligación. Ella conocía a hombres así. Hombres que habían aprendido a resolver los problemas de todo el mundo menos los propios. Solo que no había conocido a ninguno que mirara a su hija como Rafael miraba a Lucía, intentando recuperar el tiempo perdido sin exigir resultados inmediatos. Después de cenar, Lucía quiso enseñarle la habitación de su madre a Elena. Rafael se tensó por dentro. Hacía más de un año que la niña no invitaba a nadie a entrar allí. El espacio había sido preservado con demasiado cuidado, casi como un museo particular de la ausencia. Ropa organizada, libros en su lugar, el perfume aún en la cómoda, cortinas siempre entrecerradas. Elena miró a Rafael antes de responder. Él asintió. Las dos caminaron por el pasillo y él se quedó quieto unos segundos. Una parte de él quería impedirlo. La otra parte entendía que su hija estaba haciendo exactamente lo que necesitaba. Compartir su dolor con alguien que no la trataba como un problema. Cuando entró en la habitación después, encontró a Lucía en la butaca con un álbum de fotos en el regazo y a Elena al lado, escuchando. «Aquí era pequeña», dijo Lucía, señalando una foto. «Aquí mamá me llevó a ver el mar». Pasó la página. «Aquí fue mi cumpleaños». Entonces la voz cambió. Después de eso, ella se cansó. Toda la habitación pareció contener la respiración. Elena no dijo, «Te entiendo», porque no conocía ese dolor exacto. Tampoco cambió de tema. Solo preguntó, «¿Sientes mucho su falta aquí dentro?» Lucía asintió. «A veces siento que si muevo sus cosas, olvidaré su cara». Rafael, apoyado en el marco de la puerta, escuchó aquello como una sentencia. Elena cogió el álbum con cuidado y lo volvió a poner en el regazo de Lucía. Mantener todo igual no trae a la persona de vuelta, pero recordar cómo era puede hacer que el miedo disminuya. Lucía pensó un momento. ¿Puedo abrir un cajón suyo mañana? Rafael respondió antes de que cualquier valor flaqueara. Puedes. En los días siguientes, la casa entró en una nueva rutina, silenciosa pero firme. Lucía empezó a despertarse más temprano para desayunar en la cocina. Ayudaba con tareas sencillas. Preguntaba sobre recetas, sobre costura, sobre por qué algunos tejidos duraban más que otros, sobre por qué el pan crecía y por qué algunas personas no se quedaban. Elena nunca apresuraba sus respuestas. Rafael empezó a llegar más temprano a casa, al menos 3 días por semana.
Canceló eventos sociales, cambió reuniones presenciales por llamadas, almorzó en casa cuando podía. Al principio parecía temporal. Después se convirtió en una elección. Sentía que si no ocupaba su lugar de padre ahora, pasaría el resto de su vida intentando recuperar un tiempo que no volvería. Pero el cambio real suele despertar viejas resistencias. Cristina no retrocedió. Empezó a llamar a familiares, insinuando que su hermano estaba emocionalmente vulnerable y que la empleada había ganado demasiada influencia, demasiado rápido. Nada explícito, nada fácil de confrontar, pero lo suficiente para crear ruido. Un primo sugirió cautela. El abogado de la familia mencionó de pasada cuestiones laborales. Una antigua amiga de Clara visitó a Lucía y salió de la casa con la firme opinión de que había una proximidad inadecuada entre patrón, empleada y niña. Rafael vio cómo se formaba el patrón y se sintió atrapado entre la rabia y la vergüenza, no por Elena, sino por el tipo de gente que le rodeaba desde hacía años. Gente que confundía dignidad con posición social. Un viernes lluvioso, Rafael llegó a casa y encontró un sobre sin identificar en la mesa del despacho. Dentro, copias de documentos antiguos y una única frase mecanografiada. Descubra quién está dentro de su casa antes de que sea tarde. Lo leyó todo una vez, y luego otra. Entre los papeles había una denuncia antigua de una zona distante de la ciudad con el nombre de Elena mencionado en una pelea familiar. Había una solicitud de medida de protección que aparentemente no había sido concedida y había un recorte incompleto de un periódico local de esos antiguos y mal impresos, mencionando a una mujer que había dejado un empleo de repente tras conflictos personales. No había delito, ni condena, ni hecho claro. Había insinuación, y era exactamente ese tipo de suciedad la que los cobardes usaban para destruir reputaciones. Rafael se quedó sentado con aquellos papeles durante mucho tiempo. Una parte de él quería romperlo todo y ahorrarle a Elena una humillación más. Otra parte sabía que esconderlo sería un error grave si hubiera algo real detrás. Fue a la cocina. Lucía estaba durmiendo en el sofocito del rincón, con un libro abierto en el regazo. Elena la estaba cubriendo con una manta ligera. La escena era tan sencilla que casi le hizo esperar. ¿Podemos hablar?, preguntó él. Elena leyó su rostro al instante. ¿Ahora? Ahora. En el despacho, Rafael no anduvo con rodeos. Puso el sobre en la mesa. Esto ha aparecido aquí hoy. Elena miró los papeles sin tocarlos al principio. Luego acercó una silla, se sentó y empezó a leer. No hubo indignación teatral ni un choque exagerado. Lo que pasó por su rostro fue algo que él nunca había visto. Una mezcla de cansancio antiguo y estado de alerta. Cuando terminó, juntó los documentos en silencio. ¿Quién lo ha enviado? No lo sé, pero me lo imagino. Yo también. Ella descansó las manos en el regazo. ¿Quiere el señor que me vaya? No ha sido eso lo que he preguntado, pero es lo que estos papeles están pidiendo. Lo que quiero saber es si hay algo que deba escuchar de ti antes de que otra persona lo cuente a su manera. Elena guardó silencio unos segundos. El único sonido era la lluvia a lo lejos. Lo hay, dijo. Y lo voy a contar. Habló mirándole a él, no al suelo, con pausas medidas. Como alguien que elige la precisión porque ha vivido demasiado tiempo rodeada de gente dispuesta a distorsionar su historia, dijo que se casó joven con un hombre que parecía decente al principio, pero que poco a poco fue controlando el dinero, las amistades, la agenda y cada decisión. No usó palabras pesadas. No buscó piedad. Contó los hechos. Cuando intentó marcharse, se enfrentó a amenazas veladas, presión de la familia de él y una campaña silenciosa para hacerla parecer inestable. Registró lo que pudo y luego dejó la ciudad con casi nada. Trabajó en muchas casas, evitando siempre dejar rastros que pudieran ser seguidos. La denuncia que está ahí no es contra mí, explicó. Es por un enfrentamiento en casa de mi suegra cuando volvía por mis cosas. Mi nombre aparece ahí porque yo estaba presente. ¿Y la noticia del periódico? Dejé un empleo porque él descubrió dónde trabajaba. Preferí perder el sueldo a traer problemas a casa ajena. ¿Todavía te busca? Elena hizo una pausa. Pensaba que había parado hasta ver este sobre. Rafael sintió el peso de la situación a sentarse con claridad. ¿Por qué no contaste nada de esto cuando te contraté? La respuesta fue simple y dura. Porque una persona en mi situación aprende pronto que si habla de más, pierde la oportunidad antes incluso de empezar. Él no podía llevarle la contraria.
Nunca he traído problemas a ninguna casa en la que he trabajado, continuó ella. Nunca he faltado, nunca he robado, nunca he mentido sobre el trabajo. Mi vida personal la guardo porque casi siempre se usa en mi contra. Yo no la usaré. Aún así, entendería que el señor decidiera terminar el contrato. No, la palabra salió rápida. Terminar no es la respuesta. Entender, sí. A la mañana siguiente, Rafael no esperó a que el día lo empujara de nuevo a la vieja rutina. Antes del café, resolvió lo que tenía que resolver. Avisó al colegio que cualquier discusión sobre Lucía pasaría por él. Reforzó la seguridad de la casa, habló con su abogado y le dejó claro a Cristina que nadie iba a explotar el miedo de su hija en nombre de la preocupación. Cuando entró en la cocina, Elena ya estaba en pie, organizando la encimera en silencio. Lucía estaba sentada a la mesa, observándolos a ambos como quien intenta descubrir si la promesa de la noche anterior había sobrevivido al mañana. Rafael acercó una silla, se sentó frente a su hija y habló sin suavizarlo. Hoy nadie habla por ti, nadie aleja a las personas que son buenas para ti. Y nadie toma decisiones en esta casa sin pasar por mí primero. Lucía bajó la mirada un instante, se movió los dedos y luego preguntó bajito, ¿aunque sea de la familia? Aunque sea de la familia. Aunque digan que es para protegerte, sobre todo si lo dicen sin escucharte. Miró a Elena, buscando la misma señal. Elena se acercó, puso una taza de leche caliente frente a Lucía y respondió con la calma que siempre ayudaba a la niña a respirar mejor. No vas a tener que adivinar quién está de tu lado. Lo vas a saber. Lucía sostuvo la taza con ambas manos, como hacía cuando quería esconder lo que sentía, y por primera vez, no parecía estar esperando que el momento bueno terminara demasiado rápido. Aquella tarde llegó la confirmación de que el sobre no era aleatorio. Había movimientos relacionados con el pasado de Elena. Alguien estaba intentando localizarla activamente y alguien había plantado la duda dentro de la casa antes de acercarse de verdad. Rafael se lo contó todo a Elena. Ella leyó cada página sin prisa. Pensaba que esta parte de mi vida había quedado atrás, dijo, presionando las palmas de las manos sobre la mesa para mantenerse firme. Si va a volver, no te va a encontrar sola. Ella levantó los ojos. El señor habla como si fuera fácil. No hablo con facilidad. Hablo con decisión. Más tarde aquel día, se vio un coche estacionado en la calle lateral de la casa durante varios minutos antes de marcharse cuando se acercó la seguridad. No pasó nada más allá de eso, pero fue suficiente para demostrar que la amenaza no era para asustar, sino para invadir su paz sin necesidad de entrar. Rafael se lo contó a Elena. Ella se puso pálida, pero mantuvo la compostura. ¿Le reconoces? Con seguridad no, pero tengo un presentimiento. Los ojos de ambos se encontraron con un nuevo tipo de tensión. Adulta, seria, nada que ver con sentimientos apresurados. Era confianza siendo probada en terreno real. Entonces, la parte en la que fingimos que esto se irá solo ha terminado, dijo Rafael. Elena respondió con una honestidad que casi dolía. Yo nunca he fingido, solo no quería que el señor pagara por algo que no causó. Tal vez finalmente esté eligiendo pagar el precio correcto. El último intento de desestabilizar a Elena llegó en una mañana clara. Cuando un hombre apareció fuera de la verja pidiendo hablar con ella, no entró, no levantó la voz. Intentó lo que siempre le había funcionado con alguien aislada. Insistencia y presión lenta. Pero esta vez Elena no estaba sola, y eso lo cambió todo. Rafael bajó con el abogado. La seguridad registró la visita. El hombre intentó presentarse como alguien que resolvía asuntos pendientes antiguos, pero una respuesta firme zanjó el tema. Cualquier cosa que tenga que decir será tratada por vías legales, dijo Rafael. El hombre insistió. Dijo que Elena le debía una conversación. Fue entonces cuando ella apareció en la puerta principal. No se acercó más de lo necesario. Lucía estaba unos pasos por detrás. Todos los empleados de la casa podían ver lo que estaba ocurriendo. Elena no tembló. Ya no te debo más silencio, ni miedo, ni explicaciones. No después de haberme hecho pasar años huyendo. El hombre vio al abogado, vio a la seguridad, vio a Rafael a su lado completamente quieto. Vio a la niña observando y entendió que la historia antigua realmente había terminado. Se fue sin ganar nada más que la confirmación de que había perdido el único poder que todavía intentaba retener. Cuando la verja se cerró, Lucía corrió hacia Elena. ¿De verdad ha terminado? Elena miró a Rafael antes de responder. Él asintió. Ha terminado.
dijo ella. Y esta vez se lo creyó. La niña abrazó a los dos al mismo tiempo y los tres se quedaron así unos segundos sin necesidad de decir ninguna palabra más. La paz que vino después no era vacía ni frágil, fue construida día a día. Lucía volvió al colegio con algo diferente en la mirada. Hizo dos amigas a las que invitó una tarde para hacer pan en la cocina. Y cuando llegó el día, Rafael se quedó parado en la misma puerta donde todo había empezado y vio a su hija sonreír sin esfuerzo, enseñando a sus amigas a amasar como Elena le había enseñado a ella. Más tarde, cuando la casa volvió a quedar en silencio, Lucía le trajo un dibujo nuevo a su padre. Esta vez tenía 4 elementos claros: ella, Elena, Rafael y la encimera cubierta de harina. Nadie estaba lejos. Nadie estaba solo al fondo. Ahora está bien, dijo entregándoselo. Rafael estudió el dibujo. Lo está. Lucía observó su rostro y luego preguntó: ¿Todavía echas de menos a mamá? Él respiró hondo. La echo de menos, pero ahora duele de una forma que me permite seguir viviendo. Lucía pareció entenderlo. Apoyó la cabeza en el brazo de él y dijo con la sencillez que solo alguien que ha sufrido demasiado pronto puede tener. Entonces, creo que estamos mejorando. Elena, escuchando desde la encimera, giró el rostro un segundo para contener la emoción. Cuando volvió a mirar a los dos, ya estaba sonriendo. Lo que empezó con una niña a la que todo el mundo evitaba, terminó con una familia aprendiendo a quedarse. Y tal vez por eso, esta vez lo bueno no pasó rápido, se quedó.